Bienvenidos a la masterclass de hoy. El tema que vamos a tratar en la clase de hoy son los factores de riesgo psicosocial. En primer lugar, veremos una breve introducción. A continuación, trataremos los factores de riesgo psicosocial. Posteriormente, estableceremos una clasificación de los factores de riesgo psicosocial, donde veremos 4 grandes grupos: los factores relativos al entorno de trabajo, los factores relacionados con las tareas y funciones, los factores relativos a la organización del tiempo de trabajo y los factores relativos a la estructura de la organización del trabajo. Y para finalizar, estableceremos las conclusiones más importantes de la masterclass de hoy. En los últimos años ha adquirido especial importancia el estudio de las condiciones psicosociales y su relación con la salud laboral. Debido a los cambios que se han producido en las organizaciones, la exposición se ha ido haciendo más intensa cada vez a factores y a riesgos psicosociales, por lo que es recomendable llevar a cabo una identificación, evaluación y control. El concepto de factor psicosocial fue definido en 1984 por el Comité Mixto formado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Se definieron los factores psicosociales como aquellas condiciones presentes en una situación de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo susceptibles de afectar tanto al bienestar y la salud de los trabajadores como al desarrollo del trabajo. Esta definición ha sido revisada con el paso de los años, sin embargo, siempre se ha mantenido el concepto de interacción entre trabajo y persona. Los factores psicosociales por sí mismos no son ni positivos ni negativos para el trabajador. También cabe decir que su número es muy amplio, por lo que es muy difícil realizar un listado exhaustivo de factores psicosociales y pueden realizarse diversas clasificaciones que van a depender del punto de vista que se elija. Cuando las condiciones psicosociales son adecuadas para el trabajador, van a facilitar el trabajo, van a facilitar el desarrollo de competencias por parte del trabajador, van a aumentar además la satisfacción laboral y van a afectar a la salud positivamente, generando tanto desarrollo individual como bienestar personal y organizacional. Sin embargo, cuando estos factores psicosociales son inapropiados, se van a convertir en un factor psicosocial de riesgo, que va a poder contribuir a la aparición de riesgos psicosociales. Los factores psicosociales de riesgo son, por tanto, factores psicosociales que generan una situación disfuncional en la organización y en las personas que lo componen. Es importante que sepamos diferenciar entre factor de riesgo psicosocial y daño psicosocial, porque habitualmente son términos que se suelen confundir. De esta manera, un factor de riesgo psicosocial sería la causa generadora. El riesgo psicosocial sería la probabilidad de que se produzca un determinado acontecimiento no deseado y el daño o enfermedad psicosocial sería la enfermedad derivada de la no prevención de los factores causantes. A la hora de hablar de factores psicosociales, también tiene bastante importancia considerar los factores individuales, ya que cada trabajador va a tener una manera distinta de percibir estos factores psicosociales y va a tener también una capacidad de respuesta diferente ante ellos. Como he comentado, los factores psicosociales de riesgo son muy numerosos, pueden ser muy variados, por lo que es difícil realizar una lista exhaustiva. Y la clasificación que pueden establecerse, se pueden establecer diversas clasificaciones en función del punto de vista que se elija. La clasificación que vamos a ver en la masterclass de hoy es la que viene recogida en el documento Factores de riesgo psicosocial en el trabajo de Madrid Salud. En ella se dividen los factores de riesgo psicosocial en 4 grandes grupos. Factores psicosociales relativos al entorno de trabajo. El segundo grupo sería factores relacionados con las tareas y funciones. Un tercer grupo tendríamos el formado por los factores psicosociales relativos a la organización del tiempo de trabajo y el último de ellos serían los relativos a la estructura de la organización de trabajo. A continuación vamos a ir viendo de manera detallada cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar por los factores psicosociales relativos al entorno de trabajo. Dentro de ellos, el primer punto que vamos a ver son las condiciones ambientales. Estos son los agentes físicos, químicos y biológicos que rodean al trabajador en su lugar de trabajo y que pueden generar insatisfacción, falta de confort y afectar a su salud. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los físicos, que podrían ser iluminación, ruido, ambiente térmico, humedad, etc. Tendríamos los químicos, que serían humo, polvo, vapores, disolventes, partículas en suspensión,
por ejemplo, serían algunos de ellos, pero habría bastantes más. Y los biológicos, donde tendríamos, por ejemplo, bacterias, virus y hongos. Dentro de los factores relativos al entorno de trabajo, también tendríamos el diseño del puesto de trabajo. Este diseño pretende conseguir la adecuación del puesto de trabajo a las características corporales del trabajador. Normalmente este tipo de factores son considerados factores de tipo ergonómico, pero sabemos que si no son los adecuados también pueden generar otros trastornos en el trabajador, como puede ser la aparición de fatiga, ansiedad, estrés. Dentro de este diseño del puesto de trabajo, lo que habría que considerar, algunos ejemplos serían el equipo de trabajo, la posición de trabajo, el espacio y el mobiliario. El segundo grupo de factores de riesgo que habíamos establecido en la clasificación son los factores relacionados con las tareas y funciones. La actividad laboral puede resultar muy gratificante e interesante para el trabajador o, por el contrario, puede resultar una actividad aburrida y monótona. En las tareas y funciones hay que considerar una serie de factores que, si no son los adecuados, van a contribuir a la aparición de insatisfacción laboral, y causando distintos efectos sobre la salud del trabajador. Dentro de este grupo vamos a ver en primer lugar el ritmo de trabajo. El ritmo de trabajo es el tiempo requerido para la realización del trabajo. Los factores que van a influir en el ritmo de trabajo serían, por ejemplo, trabajar con plazos ajustados, exigencia de rapidez en las tareas, necesidad de recuperación de retrasos, competitividad entre compañeros, cantidad de trabajo a realizar, control jerárquico directo con presiones de tiempo, etc. Estos son algunos ejemplos, pero habría bastantes más. También dentro de este grupo tenemos la monotonía y repetitividad. Se ha comprobado que existe una relación directa entre el trabajo repetitivo y monótono y la insatisfacción laboral. Para que un trabajo, una actividad, sea interesante y motivadora para el trabajador, tiene que ser variada, tiene que haber una cierta multiplicidad de las tareas a realizar y las atribuciones. Otro de los puntos que vamos a tratar es la iniciativa y autonomía. Esto se refiere a la posibilidad que tiene el trabajador de organizar su propio trabajo, regulando el ritmo, estableciendo el mismo la forma y el orden de realizar las tareas, etc. Dentro también de los factores relacionados con las tareas y funciones tenemos la carga de trabajo. La carga de trabajo se define como los requerimientos psicofísicos a los que se somete el trabajador durante su jornada laboral. La carga física se va a producir cuando se sobrepasan los límites del trabajador en tareas que implican un trabajo de tipo muscular, y en estos casos se produciría la fatiga física. Y la carga mental se produce cuando las exigencias cognitivas no se adaptan a la capacidad de respuesta del trabajador y se produce la fatiga mental. Dentro también de este grupo de factores relacionados con tareas y funciones tenemos el nivel de responsabilidad. Para que un trabajo sea una determinada actividad laboral sea satisfactoria para el trabajador, el nivel de responsabilidad debe ser adecuado a la capacidad de dicho trabajador y a los recursos disponibles. Y el último punto que vamos a tratar dentro de estos factores relacionados con las tareas y funciones sería el desempeño de rol. El desempeño de rol es el patrón de comportamiento que se espera de un determinado puesto de trabajo, sea quien sea la persona que lo va a realizar. Aquí podemos considerar la ambigüedad de rol, que se genera cuando no están definidas claramente las tareas que debe realizar o estas no son adecuadas, y el conflicto de rol. El conflicto de rol se produce cuando hay demandas y exigencias en el trabajo que son entre sí incongruentes o incompatibles para realizar el trabajo. Ambas situaciones de ambigüedad de rol y conflicto de rol van a ser una fuente importante de insatisfacción laboral y normalmente son factores que crean mucha insatisfacción laboral en el trabajador. El tercer grupo que habíamos visto en la clasificación eran los factores relativos a la organización del tiempo de trabajo. La adecuada o inadecuada organización, planificación y distribución del tiempo de trabajo puede incidir positivamente o negativamente en el desempeño de la actividad laboral del trabajador. Los factores que vamos a considerar dentro de este punto serían la jornada laboral, si es, por ejemplo, una jornada continua, si es una jornada partida, si el trabajador debe realizar horas extraordinarias, etc. Otro de los factores serían las pausas de trabajo.
bien durante la jornada laboral, los descansos semanales, los días laborables, días festivos, periodos vacacionales, etc. Otro de los factores sería las características del horario, que puede ser o bien restringido o bien flexible, y el trabajo nocturno o por turnos, que se ha comprobado que estos tipos de actividades de trabajo nocturno y por turnos suelen tener repercusiones para la salud del trabajador y le van a influir tanto a nivel fisiológico como psicológico o emocional. El cuarto grupo que habíamos establecido en la clasificación eran los factores relativos a la estructura de la organización de trabajo. Dentro de este vamos a tratar 6 puntos. El primero de ellos es el estilo de mando. El estilo de mando va a influir tanto en el clima laboral como en las relaciones que se van a establecer entre los trabajadores y entre los trabajadores y sus jefes. Podemos tener distintos estilos de mando dentro de una organización. Vamos a ver algunos ejemplos. El estilo autocrático está basado en el principio de la autoridad, por lo que el jefe no va a informar de los objetivos, solamente da consignas. Otro modelo totalmente diferente tendríamos el modelo pasivo, que es aquel en el cual el jefe se inhibe ante situaciones de conflicto y no va a dirigir, solo da consignas y deja que sea el propio grupo el que se autocontrole. El siguiente estilo de mando que podríamos tener sería un modelo paternalista, que es el jefe el que lo quiere hacer todo y no va a promover ni valorar la iniciativa y el liderazgo. Y el último estilo que vamos a ver sería el estilo democrático, en el que se valora tanto a la tarea como al individuo. El jefe se va a centrar en la tarea de coordinación de todo el grupo y van a tomar las decisiones de forma conjunta el jefe y el grupo. En cualquier organización, el estilo de mando más adecuado sería un estilo democrático, ya que en este tipo de estilo de mando se va a promover el trabajo en equipo, se va a fomentar la participación de todos los trabajadores en la toma de decisiones. Entonces, por eso se establece que es el modelo más adecuado en cualquier organización. El segundo punto que vamos a tratar dentro de estos factores relativos a la estructura de la organización del trabajo es la participación en la toma de decisiones. La falta de participación del trabajador en la toma de decisiones puede causar ansiedad y estrés, ya que el trabajador va a sentir y percibir que no tiene control sobre su situación laboral. Lo que podemos considerar dentro de este punto serían los medios de participación. Por ejemplo, si tienen buzones, por ejemplo, de sugerencias, reuniones, delegados que puedan ser representantes de los trabajadores. También podríamos considerar dentro de este punto la política de incentivos. Si tienen prestaciones sociales, cheques de comida, seguro médico, planes de pensiones, pues este tipo de incentivos. Y también influye dentro de este punto la estabilidad. Si en la empresa hay despidos, hay contrataciones, rotación de plantilla, etc. El siguiente punto que vamos a tratar es la comunicación en el trabajo. La organización debe propiciar que se produzca una comunicación eficaz entre los trabajadores de una organización y también entre los jefes y los subordinados. Se pueden establecer distintos tipos de comunicación en el trabajo. Tendríamos, por un lado, la comunicación formal y la comunicación informal, y dentro de la comunicación formal tendríamos la comunicación vertical ascendente, que es la que se produce de los trabajadores hacia el jefe, la comunicación vertical descendente, que es la que se produce desde el jefe hacia los subordinados, y la comunicación horizontal, que es la que se establece entre los trabajadores. Ahora vamos a tratar las relaciones interpersonales. Al igual que en cualquier otro ámbito en los que se establecen distintos tipos de relaciones humanas, es normal que haya discrepancias entre los trabajadores y entre trabajadores y jefes a lo largo de la actividad laboral, porque cada persona tiene manera diferente de percibir las cosas, también tiene diferentes opiniones sobre cómo establecer objetivos, realizar tareas. Pues puede llegar a ser común que haya discrepancias entre trabajadores o trabajadores y jefes. Lo importante es que se establezca una actitud de respeto, comprensión, compañerismo, cortesía, que facilite de esta manera la solución de cualquier conflicto que se pueda producir durante la actividad laboral y que favorezca un buen clima laboral. Y por último, dentro de este punto, ya para finalizar, tenemos las condiciones de empleo. Las condiciones de empleo
y el desarrollo de carrera profesional del trabajador ejercen un peso específico en la motivación y la satisfacción laboral. Los factores que van a influir aquí serían, por ejemplo, habría un listado bastante amplio, pero vamos a dar algunos ejemplos. La severidad y probabilidad de la exposición a riesgos o accidentes, la movilidad geográfica, que puede ser muy gratificante si el trabajador la desea, pero puede ser una fuente importante de insatisfacción laboral si el trabajador no la desea. Luego tendríamos situaciones temporales o fusiones de plantillas, reestructuraciones, etcétera. Accesibilidad al lugar de trabajo también suele ser un factor que va a influir mucho en la insatisfacción laboral o la satisfacción, porque para el trabajador es bastante importante tener una buena comunicación mediante transporte al lugar de trabajo. El tipo de contrato también va a influir mucho, si es indefinido, si es funcionario, si es temporal. La posibilidad de elección de vacaciones. El salario, también que haya una política de incentivos. Y el desarrollo de carrera profesional. Pues ya hemos visto los puntos más importantes de la masterclass de hoy. Como conclusiones y a modo de resumen, podríamos decir que los factores psicosociales por sí mismos no son ni positivos ni negativos para el trabajador. Son muy numerosos, por lo que es difícil realizar un listado exhaustivo y pueden establecerse diversas clasificaciones que van a depender del enfoque que se elija. Cuando las condiciones psicosociales son adecuadas, se produce un aumento de la satisfacción laboral. Y cuando, por el contrario, son inapropiadas, se convierten en factores psicosociales de riesgo que pueden contribuir a la aparición de riesgos psicosociales. Además, hay condiciones subjetivas que van a depender de la percepción que tenga el trabajador sobre los factores de riesgo psicosocial y de su capacidad para hacerles frente. Esta percepción está influida tanto por las características de la persona como por sus relaciones interpersonales. Muchas gracias, espero que esta clase haya sido del interés de todos vosotros